Yo diría que ahora por lo menos el corrupto tiene más miedo a ser descubierto. Hace años yo creo que había una impunidad absoluta y había una total relajación. Ahora la gente sabe que hay muchos más focos, hay focos mediáticos, hay focos judiciales y el que la hace, por lo menos se lo piensa más antes de hacer lo que ocurría hace unos años. Nos molesta mucho más la corrupción porque hay crisis económica. Cuando no había crisis económica, la gente, incluso de alguna manera nuestra sociedad, admiraba al corrupto, ¿no? Esa persona que obtenía el dinero fácil y la gente diría, bueno, pues yo gano como 20, pero mira este qué listillo que gana como 100. En el momento en que la gente empezó a ver que no llega a fin de mes, que hay verdaderos dramas humanos en temas de desahucios, de corte de luz, de energía, es muy difícil para una sociedad soportar que mientras la gente está en paro, no llega a fin del mes, hay quien se está quedando con el dinero público. Por lo tanto, yo creo que la crisis, el que la gente viva directamente la situación de crisis, ha hecho que el foco se ponga mucho más en los corruptos. Por ejemplo, Villa ha sido siempre un referente y además yo, que soy, toda la familia de mi madre soy asturiana, ¿no? Y entonces allí en Asturias el sindicato minero era un punto de referencia porque Asturias es un sitio donde la clase trabajadora lo ha pasado mal y donde además han tenido un papel muy importante en la historia, en el año 34, en el año 36, ver que con ese dinero de los trabajadores, de los mineros, de gente que lo pasaba mal, porque yo tengo algún familiar que trabajaba en el mundo de la mina, que tenían que retirarse muy pronto a los 40 años con aquellos problemas de enfermedades pulmonares y ver que mientras tanto otras personas, digamos presuntamente, porque no hay todavía un pronunciamiento judicial, se estaban quedando con ello, es francamente muy doloroso. Y yo siempre he dicho igual, la corrupción no es solamente llevarte el dinero público que tú estás gestionando, es también que cuando tú estás en un organismo supervisor e intuyes que algo no está funcionando, te pones de perfil. Porque aquí parece que el corrupto es solamente el que se lo lleva, evidentemente ese es un corrupto. Pero lo que te decía antes, el sistema, los propios mecanismos reguladores, los órganos de control, pues muchas veces se ponen de perfil. Y eso para mí también es corrupción. Y cuando de alguna manera se deja que un juez esté absolutamente colapsado de trabajo, cuando un juez, por ejemplo, el caso de Pablo Ruz, pedía en el tema de la Gürtel, le pedía al ministro de Hacienda que le enviara documentación y el ministro de Hacienda salía chulescamente a decir que no se la daba, eso también es corrupción. No es corrupción en el sentido del Código Penal, si se quiere, pero sí es corrupción desde un punto de vista social y desde un punto de vista político. La gente hace de la política en vez de un servicio público, es decir, que tú vas a servir a los ciudadanos. Al contrario, es un modus vivendi. Esa gente que entra en los partidos cuando tiene 16, 17 años en las juventudes correspondientes del partido y para sobrevivir, para cobrar a final de mes, tiene que pelearse por estar en una lista y por decirle que sí al líder correspondiente, eso es tremendo, ¿no? Yo tengo respeto por la clase política, sin duda que lo tengo, pero me espanta los profesionales de la política, porque esas personas que, bueno, yo lo he visto, que dicen, es que si no estoy en esta lista, ¿dónde voy yo con 40 años, con 50 años, si llevo desde los 20 años que no trabajo? Y a partir de ahí, ¿eso qué hace? Que las élites de los partidos, por un lado, se acomoden, porque les es más cómodo, porque es su propia supervivencia, pero los distintos niveles más bajos no le pueden llevar la contraria a esos cargos superiores. El sistema se relaja en su conjunto cuando el que entra en un partido político no va a servir a los ciudadanos, no es capaz de retirarse si no salen sus propuestas y quiere amarrarse a lo que sea, al escaño, al cargo o a la lista, porque es más cómodo eso. Yo a eso no lo voy a llamar corrupción, pero de la relajación a esa corrupción social a la que yo me refería, a veces hay un camino muy pequeño. Los grandes lobbies que dan apoyo a determinados gobernantes en algunos países no tienen el más mínimo interés en que se acabe con su estatus, ¿no? Entonces yo siempre digo, el hombre más poderoso del mundo, el presidente de Estados Unidos, él no es nada si no tuviera una serie de lobbies. ¿Y esos lobbies de qué viven muchas veces? Por ejemplo, del tráfico de armas. ¿Por qué hay guerras en el mundo? Mira, yo creo que las mujeres tenemos yo siempre digo lo mismo y se van a enfadar los hombres, pero la mujer, yo siempre digo, va al supermercado. Es decir, toca mucho más con la realidad que el hombre.
Y eso, aunque es verdad que están cambiando las generaciones, yo siempre digo que cuando tú tienes la economía de la mujer que tiene que ir al supermercado, de que tiene que comprar el producto más barato, incluso aunque sea de gente de familia rica, yo creo que eso de alguna manera te hace ser más cuidadoso con determinadas cosas. Entonces yo en general creo que no solamente en el mundo de la corrupción, sino en el mundo de la política en general, las mujeres en eso quiero creer y creo que tenemos otros valores, quizá porque somos menos competitivas o nuestro nivel de competitividad es distinto. ¿Por qué roban los ricos? Pues eso siempre me lo decía mi padre, porque es que los ricos siempre quieren más. Siempre quieren más. Yo creo que las personas normales, pues nos contentamos con lo que tenemos, ¿no? Pero el rico, ¿por qué es rico? Pues porque muchas veces con el esfuerzo de su trabajo, sin ninguna duda, pero otras veces hay esa relajación de escrúpulos y siempre se quiere más. Yo, por ejemplo, cuando veo estos ricos que tienen sociedades intermedias en paraísos fiscales, yo pienso al final, pero si se van a morir igual. ¿En qué tipo de ataúd les van a poner? ¿Un ataúd diferente al de los demás? ¿O en qué urna los van a...? Es tremendo, pero bueno, también es verdad que vivimos en una sociedad en la que se valora la riqueza, el poder y la influencia. El terrorismo de Estado es terrorismo. Lo que ocurre es que alrededor del terrorismo de Estado, como muchas veces, o la mayoría de las veces, los que lo han ejercido son personas sin ningún tipo de escrúpulos, pues lo han aprovechado también para llenarse los bolsillos. Hombre, para mí una de las formas más grandes, si no de corrupción, pero de falta de respeto a la ciudadanía, es incumplir las promesas electorales. Y desgraciadamente, y esa es una de las razones de la falta de credibilidad de los políticos, se dice una cosa y luego se hace la contraria. Y no pasa nada, estos son mis principios y si no les gusta aquí tiene otros, ¿no? Y además hay gente que explica así, el mundo de la política sin despeinarse, que bueno, han cambiado las circunstancias. Para mí eso no es admisible. Y no es admisible ni como persona, ni como una mujer que viene del mundo del derecho. Por eso, por ejemplo, yo fui muy exigente en que yo tenía que votar no a Mariano Rajoy, porque yo no puedo entender la posición de abstención del Partido Socialista cuando el Partido Socialista tenía un programa electoral clarísimo en el que decía que no era aceptable que Mariano Rajoy volviera a ser presidente porque queríamos un gobierno del cambio. Y uno de los grandes dramas que hay en este momento en el mundo de la política, yo lo veo un poco desde fuera, yo estoy coyunturalmente, pero lo veo desde fuera, es que los políticos están pensando más, como decía antes, en ellos mismos que en los problemas de los ciudadanos. Yo no lo llamaría corrupción en el sentido técnico, pero cuando tú antepones tus intereses personales a lo que es la voluntad de servicio público, que eso es lo que a muchos políticos no les entra en la cabeza, de los viejos y también de los nuevos, eso es una forma de separarse de las necesidades del día a día de la sociedad. Creo en la labor de hormiguita de los jueces. Tampoco nos podemos olvidar que en este país un ministro del Interior y un secretario de Estado estuvieron en la cárcel porque se luchó contra el terrorismo de Estado. Igual que en aquel entonces luchamos contra el terrorismo de Estado, ahora tenemos que luchar contra la corrupción. No les va.